Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen arrancando semana a través de la radio, donde estamos en vivo, a través de televisión esta noche en Canal 2, a través del Facebook en vivo de Noticia Monumental, a través de los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, donde siempre nos escuchan tanto. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy quiero hablar de abuso patrimonial. Por supuesto que el tema está caliente porque hay un caso en específico de dos personas relativamente públicas que han llevado un proceso complicado de divorcio, pero más allá que ese tema, porque el divorcio es privado, la Policía Judicial detuvo a una de las partes el fin de semana por supuestamente haber robado de manera digital un dinero a su cónyuge. ¿Okay? Yo le pedí hoy a Belisario Solano, que es uno de los mejores especialistas en el país en derecho de familia, que no que nos enfocáramos en ese caso, sino que nos ayudara a entender el tema del abuso patrimonial. Y yo creo que para entender esto hay que entender desde lo más puro. ¿Qué pasa cuando dos personas se unen, por ejemplo, en matrimonio, que es un término, es un tema legal? ¿Qué pasa con los bienes de cada uno para empezar ahí el relato? Don Belisario, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muy buenas tardes, don Randa. Un gusto de poder saludarlo a usted y a todos los oyentes y los que nos siguen por las redes sociales. Tenemos que partir aquí de conceptualizar el tema de la violencia patrimonial y para nuestra legislación. Entendemos como violencia patrimonial o abuso patrimonial toda aquella acción u omisión que lleve o que conlleve a un daño, a una pérdida, a la transformación, sustracción o destrucción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos que tiene una persona. Entonces, a partir de ahí, tenemos que enfocarnos a ver el acto, si es un acto omisivo o si es un acto de realización que implique una sustracción, una pérdida o un comprometer los bienes de otra persona, indistintamente de que sea una relación de matrimonio o bien que pueda ser una relación de hijos con padres, que también se da muchísimo el tema del abuso patrimonial en personas adultas mayores, en el seno de la familia, entre los hijos a los papás, entre la pareja a su cónyuge. Y esto tenemos que enfocarlo todavía un poquito más. Siempre la violencia patrimonial o el abuso patrimonial es como decía una psicóloga por ahí, es como VD al cuadrado. Es decir, siempre que hay abuso patrimonial, hay violencia psicológica. No hay la más mínima duda que no importa tratándose de una mujer, de un hombre, de una persona adulta mayor, de un niño, etcétera. Siempre nos vamos a encontrar ante ese escenario, don Randall.
Don Belisario, pero vamos a ver, en arranque, en el arranque de las cosas, ¿ok? Si yo decido convivir con una persona, ¿ok? Porque no solo matrimonio, sino también unión libre, en ese momento, mis bienes, entiéndase lo que yo tengo en el banco, el carro, la casa, eh, el salario, no sé, en ese momento yo deposito mi confianza en la otra persona que compartirá mis bienes o solamente los que empiecen a contarse desde el establecimiento de la relación legal, en el caso del matrimonio legal o en el caso de la unión de hecho, a partir de los 3 años, creo que es de convivencia. Este, ¿Qué pasa con los bienes que yo tenía, con los que yo cargo de mi vida, don Belisario? Es que ahí tenemos entonces que entrar a un concepto que sería el tema de el concepto de lo que son o no son bienes gananciales. Y entonces tenemos que remitirnos a lo que dice la legislación cuando se trate de relaciones de pareja o relaciones de unión de hecho que después de los 2 años detonan en efectos patrimoniales. Y entonces aquí hay que diferenciar lo que serían bienes gananciales y derecho a ganancialidad. Sí, hay dos, pareciera sencilla, Ajá, pero tenemos que partir de ahí. Eh, en Costa Rica no tenemos sino un sistema de ganancialidad independiente. Es decir, cada cónyuge dispone de sus bienes con libertad absoluta. No hay un régimen en donde tenga que estar compartido. No, yo pues, si adquiero una casa y está dentro del matrimonio, esa casa no es que sea un bien ganancial. Lo que es bien ganancial es el derecho a participar en el valor neto de esa casa. Es decir, tomamos el monto del crédito por el cual compramos el bien, rebajamos el valor de la hipoteca y lo que quede de ganancia lo distribuimos 50 y 50. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta lo que es el derecho ganancial y lo que no es derecho ganancial. Entonces, la definición del bien ganancial podríamos señalarla que está claramente establecida en el artículo 41 del Código de Familia, cuando dice que únicamente no son gananciales los siguientes bienes sobre los que no existe el derecho de participación. Y vienen las excepciones. Los que fueron introducidos al matrimonio, los que fueron introducidos al matrimonio o adquiridos durante el matrimonio, pero a título gratuito o por causa aleatoria. Si usted se pegó la lotería, eso no es bien ganancial. Su papá le regaló una casa, eso no es bien ganancial. Entonces, el cónyuge o la cónyuge no tiene derecho a participación alguno ahí. Los bienes comprados con valores propios de uno de los cónyuges destinados a ello en las capitulaciones. Si hicimos capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio y distribuimos la forma del régimen económico que va a regir la relación de pareja, pues tenemos que tener claro que si yo compro un bien con recursos que fueron excluidos del derecho ganancial en las capitulaciones matrimoniales, eso no serían. Todos aquellos bienes que son adquiridos antes del matrimonio no son bienes gananciales. Aquí el gran problema es cuando siendo novios nos ponemos de acuerdo, compramos el lote y construimos la casa y seguimos pagando. Ok, en ese periodo de noviazgo en donde la persona a la cual se inscribe el bien está soltera, podríamos señalar de que no habría ganancialidad, pero si hay ganancialidad a partir del momento en que se unen en matrimonio. Ahí lo que eventualmente habría es un tema de responsabilidad civil, es un tema que tendrá que dilucidarse en otra vía en cuanto al aporte que eventualmente una persona dio para realizar ese negocio como tal. Entonces, esos bienes que yo adquiero antes del matrimonio no son gananciales. Y y los que se adquieren durante la separación de hecho, ¿verdad? Cuando ya la pareja se separa y a partir del momento de la fecha de separación deja de regir el tema de la ganancialidad. Eso para que entendamos. Y entonces el derecho ganancial es que una vez roto el matrimonio, vamos a ir a discutir cuál es el derecho que me corresponde, a dónde está ese 50% que me corresponde. Entonces, hay que
tener claro y sumar activos menos pasivos igual patrimonio dividido entre 2. Esa es más o menos la fórmula, don Brando. Claro, pero entonces vamos a ver. ¿Usted se acuerda de Marimar, Ajá, la novela de Thalía? sí, sí. Bueno, hagamos un paralelo, ¿ok? Pero al contrario, una mujer adinerada, primero, ¿ok? Este, con muchos bienes activos, o sea, con muchas propiedades, dinero, conoce y se casa con una persona de clase baja o media baja. El solo hecho de unirse en matrimonio o en unión de hecho no hace que los bienes de inmediato, ni en ningún momento los que ya tenía la señora adinerada, pasen a ser, tengan derecho a ganancialidad de su pareja. Eso no pasa. Eso no pasa. Eso no pasa. Ahí queda totalmente excluido ese derecho. Que todo lo que está inscrito a mi nombre o está dentro de mi patrimonio al momento en que me case, todo lo que está atrás de eso no adquiere derecho a ganancialidad. Hay algunas excepciones, tal vez, en las cuales uno podría pensar de que a raíz del esfuerzo común que uno pueda eventualmente hacer en un bien que está adquirido antes del matrimonio, entonces uno podría decir, bueno, es que yo he limpiado esa casa, yo le he dado mantenimiento, le he invertido parte de mi salario, ¿ok? Y ahora ya ese bien que reconozco que no es bien ganancial, por lo menos la plusvalía es distinta, porque si yo no hubiera hecho el aporte en especie y el aporte personal que le hice a ese bien que es que es de la señora, yo podría eventualmente alegar un derecho ganancial sobre la plusvalía, pero tengo que demostrar una cosa que establece la doctrina y que establece la legislación, el esfuerzo conjunto. Dice Gerardo Trejos en una definición sobre la ganancialidad, lo establece como aquellos adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio mediante el trabajo, ojo eso, el trabajo, el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en la comunidad de vida y que han significado un aumento en el patrimonio de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, la casa de la playa estaba a nombre de la señora antes de matrimonio, pero resulta que yo voy, le doy mantenimiento, trabajo en ella, alguna parte económica la invierto, compro materiales, le doy le hago mejoras. Entonces yo podría perfectamente demandar a la señora y cobrarle el 50% de las mejoras y eventualmente cobrarle el 50% de la plusvalía de ese bien. Pero vemos entonces esa diferencia, don Randall. Ok. En el matrimonio, así como hay violencia psicológica, que está, digamos, la violencia patrimonial está contenida dentro de la violencia psicológica, como usted lo dijo al inicio. Es decir, no puede haber violencia patrimonial sin que exista violencia psicológica, está subsumida, o sea, las dos van juntas. ¿Okay? ¿Cuáles hechos, don Belisario, son los más frecuentes en uniones activas, incluso que no se han divorciado ni separado? ¿Ok? Donde se nota clarísimamente, digamos, violencia patrimonial o abuso patrimonial. Sí, podemos ir construyendo algunos escenarios. Por ejemplo, yo tengo mi equipo de computación en la casa y trabajo en la casa. La señora se enoja conmigo o yo me enojo con la señora y me voy de la casa. Y cuando llego, resulta que me destruyó mi computadora. Agarró los cuadros de la casa y los destruyó. Ahí vamos a hablar ya de violencia patrimonial. Resulta que coge el jarrón más bonito que teníamos, que era del matrimonio, que era bien ganancial, y llega y fue y lo empeñó. Entonces, todos esos pequeños actos son los que conllevan a un acto, un ejemplo de violencia patrimonial. Entonces, el dañar las cosas, el sustraerlas de la esfera de dominio. Entonces, voy a esconder todos estos bienes que tengo aquí, los bienes más valiosos del menaje de casa, me los voy a llevar y los voy a tener en casa de mi mamá, de mi papá, para poder evitar que él tenga algún derecho.
que la persona retenga los bienes de manera indebida, y eso ya igual son actos propios de abuso patrimonial, violencia patrimonial. Que agarre los documentos personales, por ejemplo, los pasaportes, que es un documento personal, mi cédula de identidad, mi licencia, todos mis documentos personales están dentro de mi esfera de intimidad, y simplemente los agarra y los rompió. Le dio tanta cólera que llegó y agarró y los destruyó. Me han pasado casos, por ejemplo, de que, sí, aquí tome, te entrego la ropa y ya está lista, usted no tiene que preocuparse porque vea, nada más venga y la retire. Y cuando el marido llega al apartamento, a la casa de los papás, a sacar su ropita, ¿verdad? Porque lo sacaron de la casa, pues simplemente iba toda tijereteada, todas las camisas rotas, los pantalones rotos, es decir, no servía absolutamente para nada la ropa que le dieron, porque la mujer en su ira, en su enojo, y esto es un caso de la vida real, pues agarró y con tijeras hizo prácticamente picadillo de la ropa del marido. Y igual esconderle los pasaportes para que no pueda viajar, para que no pueda movilizarse. Eso hace necesariamente que constituya abusos patrimoniales. Y otra cosa también muy común que se da cuando hay una guerra en el seno de la familia es que agarran las tarjetas de crédito, tienen los documentos de las tarjetas o tienen acceso a las cuentas bancarias, y entonces el agresor patrimonial normalmente va y le vació la tarjeta de crédito en el cajero automático o la tarjeta de débito en el cajero automático. Eso, además de delito, porque eso es un delito, representa un clarísimo acto de abuso patrimonial, de violencia patrimonial. Y generalmente es que yo lo hice para poderme sobrevivir los primeros 2 meses antes de que me diera la pensión. Bueno, no era la forma, no es el estilo en que el hombre o la mujer debe de actuar para enfrentar un tema de violencia. Don Belisario, la violencia patrimonial también podría entenderse no solo, digamos, como quitarle o destruir o echar a perder, digamos, un bien de alguna persona, sino también el impedimento a que crezca. A lo que me refiero es, por ejemplo, al impedirle abierta o tácitamente que tenga cuentas de bancos, al prohibir abierta o tácitamente, por ejemplo, que obligarla o obligarlo a que todos los gastos, incluso los personales, estén reflejados en una tarjeta conjunta, o que use mi tarjeta para todo. Usted no tenga, yo tengo tarjeta, entonces yo puedo ver todos los gastos. Ahí no estoy atacando, digamos, un bien o una riqueza que exista. Más bien lo que estoy haciendo es impidiendo que exista. Eso también se entiende como violencia patrimonial. Es una clarísima violación a la autodeterminación, y efectivamente hay casos de maridos que firman divorcios y que entregan bienes, pero que bajo ninguna circunstancia permiten que los bienes que son propios de la mujer los pueda disfrutar, y en alguna medida capturan el manejo o la administración de sus bienes. No, déjeme a mí, yo se lo administro, le doy a usted una suma y ahí vamos poco a poco. Eso es clarísima violencia patrimonial. Igual esos ejemplos que usted formula o plantea cuando se le intenta lesionar la autodeterminación al hombre o a la mujer para que éste pueda rehacer su vida. Y entonces, por ejemplo, tengo los instrumentos de trabajo de esa pequeña microempresa que teníamos antes, y entonces ahora ella se apodera o él se apodera de los instrumentos de trabajo de esa panadería, repostería o jardinería o etcétera, ¿verdad? Y no quiere darle a la persona los instrumentos de trabajo para evitar de que continúe con la fábrica, continúe con la empresa, continúe con el tallercito o la tiendita de jardinería. Todo eso constituye actos de violencia patrimonial, en donde un juez de violencia patrimonial, de violencia doméstica, puede perfectamente emitir medidas cautelares o bien ampliar las medidas que existen para obligar a la persona a la devolución de esos recursos económicos o de esos instrumentos de trabajo que le permitan a la persona de reiniciar de inmediato su vida sin mayor perjuicio para él o para el resto de la familia. Don Pero Randall. inclusive durante la relación uno va notando alertas respecto a estos temas. ¿Okay? Le di un ejemplo.
no, mira, no te abras cuenta de ahorros, te, 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 te doy una extensión o un duplicado de mi tarjeta de crédito o de débito para que todo lo agarres de ahí. No tenés necesidad de abrir una cuenta de ahorros, por ejemplo. Típico caso de violencia y abuso patrimonial, claro, y psicológica también, ¿verdad? Y violación al derecho de la autodeterminación del ser humano. Efectivamente, es una forma de control, ¿ok? Yo estoy controlando todos los bienes, estoy controlando todo el movimiento que usted haga, hasta inclusive la compra de las toallas sanitarias, se la estoy controlando. ¿Por qué? Bueno, porque tenés que hacerlo con la extensión de la tarjeta que yo te doy y además la factura pide que me la manden a facturas XX, ¿ok? Porque a mí me sirve para la contabilidad, para que me sirve para llevar un control de gastos, etcétera. Pero en el fondo, lo que está haciendo el agresor o la agresora doméstica es tener un instrumento de verificación de los gastos en los que puede estar incurriendo su esposa o su esposo o su compañero de convivencia. Y esto es absolutamente común, ¿verdad? Es muy, muy, muy común que ocurra en las relaciones de pareja en donde el agresor o la agresora doméstica ejerce a través de los instrumentos financieros mecanismos para evitar que tenga su ahorrito, que tenga la forma de manejar su platita, que tenga la forma de ir generando su propio patrimonio sin tener que estarle rindiendo cuentas ni al marido ni a la esposa, cualquiera que sea los escenarios en que estamos, don Randall. Aquí en Facebook me piden que regrese a un caso particular. ¿Qué pasa cuando una de las partes, hombre o mujer, le da acceso completo a la otra parte? Entonces usted agarra la cuenta de ahorros, usted le dice, eh, mi abuelito, que don Belisario lo conocía bien porque tenía el almacén muy cerca de su oficina, a todos los hombres les decía Julián y a todas las mujeres les decía María. A todos los niños decía, hola, hola Julián. Voy a poner el ejemplo Julián y María, ¿okay? En honor a él. Entonces digamos que Julián decía, usted tiene acceso completo a mis cuentas, porque estoy enamoradísimo, esto es de los dos, todo lo que yo traje, todos los ahorros, todo, usted tiene acceso a lo que quiera. Esta es mi clave, ese es mi token de seguridad, esta es mi tarjeta de crédito, esta es mi tarjeta de débito. Haga lo que quiera con mi plata. ¿A dónde está la línea del abuso patrimonial? Porque yo le estoy diciendo que haga lo que quiera, mañana puede ir a sacar toda la plata que está ahí. En que ahí estamos ya en una relación de poder, que no hay la más mínima duda de que se está configurando una Ajá. relación de poder en la que yo, agresor, simplemente, entre comillas, le digo a mi pareja, ok, haga lo que quiera, aquí está la tarjeta, aquí está la clave, aquí está todo para que usted haga lo que sea. Y en algún momento determinado en que la esposa o el esposo acceden para ir a comprar el comestible, acceden para ir a comprar ropa, etcétera, entra en un nivel de conflicto con la pareja, inmediatamente podría llegar y alegar y decir, ah, no, es que me hurtó el dinero, es que cometió una estafa informática porque se metió con las claves mías, porque se metió con mis contraseñas a la cuenta bancaria y miren todo lo que eventualmente ella ha transferido de dineros. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando uno le entrega las claves a su marido o le entrega las claves a su esposa. Esto no debería permitirse bajo ninguna circunstancia. Cada uno debe tener su independencia, cada uno debe tener su libre autodeterminación. No, no, mira, yo tengo mi cuenta, si usted me va a dar para la comida, desde su tarjeta, transfiérame a mi tarjeta, yo hago los gastos y yo soy la que voy a administrar la pensión de mis hijos, los recursos de la casa o los bienes de la casa en función de los mejores intereses luego que nos hemos separado, luego que nos hemos divorciado. Entonces, ahí claro que se establece cuando de manera supuestamente inteligente, pero es más, de manera agresiva, el violador patrimonial, el perpetrador patrimonial, le hace creer en la psiquis de la víctima de que tiene un paraíso por delante, pero en el fondo lo que está es poniendo minas en contra de su esposa o de su esposo, porque tarde o temprano
Entonces, ese depredador patrimonial, ese violentador patrimonial, lo que hace es que empieza a dinamitar esas minas y empieza a constituir acciones delictivas por hurto, acciones delictivas por apropiación indebida, acciones delictivas por estafas informáticas, etcétera. Y eso es extremadamente peligroso, don Brandon. Hombre, pero entonces hay que desconfiar de todo. Es que hay que tener confianza. Hombre, porque quién va a decir que no? Si es, digo, a decir, ojo, tenga cuidado si le da acceso a todo lo que quiera. Ajá, exacto, hay que tener confianza valga la redundancia, en la pareja, en ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Y decir, bueno, estas son las reglas de juego de nuestra convivencia como tal. Así es como vamos a compartir. Este es mi salario, ok, vos lo vas a administrar, yo te lo paso a tu cuenta y vos vas pagando si tú quieres, perfecto, maravilloso. ¿Ok? Y se van entregando cuentas, pero se establecen normas de convivencia, esos mecanismos de extensión de una tarjeta, esos mecanismos de confianza, de que tengo que darle el número de clave del celular, de que tengo que darle o tener las claves de las cuentas de él, precisamente para demostrarle que no, que es una reina en la casa, que es un rey en la casa, que confío plenamente en él o que confío plenamente en ella, son verdaderamente trampas mortales, diría yo, porque después vienen y decantan o detonan en un proceso de violencia doméstica y que luego va a caer en un proceso penal, sin la menor duda, don Brandon. Don Belisario, usted ha usado una frase que a mí me ha llamado la atención varias veces durante la entrevista de hoy, que es la autodeterminación. ¿Sí? Hace 50 años hubiera sido imposible en pensar en abusos sexuales dentro del matrimonio o de violación dentro del matrimonio o de violencia patrimonial dentro del matrimonio. ¿Cuánto pesa en todo esto? Y ahora sí, amplío un poquito más el foco. La autodeterminación, que una de las dos personas quiera o no quiera. ¿Cuánto pesa y cuánto hemos avanzado en respetar el no? Hablemos de autodeterminación, ya que usted me lo plantea así. ¿Qué debo entender por autodeterminación? La autodeterminación es nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestras identidades, sobre nuestro futuro. Autodeterminación nos permite definir por nosotros mismos qué soy y qué deseamos ser, sin el control de ninguna persona o de fuerzas externas. Y cuando digo fuerzas externas, me refiero al suegro, la suegra, los cuñados, esas relaciones de pareja en las que no solamente uno se casa con el esposo, con la esposa, sino que se casa con el yerno, perdón, con la suegra, con el suegro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado porque estaríamos entrando en un nivel de absoluta vulnerabilidad. Cuando uno deja que sea otra persona la que define, cuando uno deja o cae simplemente en la manipulación de la otra persona, cuando nosotros no podemos elegir cuál película ver en la casa, cuando no podemos determinar cuál es el menú del fin de semana o qué me gustaría comer, a dónde me gustaría ir, en qué momento me encantaría que tuviéramos sexo o que hagamos el amor o que tengamos relaciones. Cuando uno no puede definir en el momento en que la otra persona quiere tener relaciones y uno le dice, no, no quiero, estoy cansado, estoy cansada, tengo dolor de cabeza, me siento enfermo o enferma. Cuando eso se da, estamos clarísimos en que hay una evidente violación a la autodeterminación del ser humano. Y esa práctica de la autodeterminación que día a día se da, ¿verdad? Porque en cada momento, en cada instante, a la hora de escoger su ropa, por ejemplo, ¿verdad? Pues quiero salir con un short, ok, quiero ir con un vestido escotado. Ok, ese es tu problema, ese es tu libre determinación de cómo te sentís bien con la ropa que escoges, con los colores que escoges, la forma en que vas a trabajar. Entonces, aquí podríamos conceptualizar que la autodeterminación es en
realidad como un proceso de aprendizaje en el que poco a poco se va dando una disminución de los apoyos externos para que simplemente uno como tal defina y tome las decisiones teniendo el control absoluto sobre su vida. Y en eso el esposo o la esposa tienen necesariamente que respetar lo que la otra parte, la otra pareja, pues ha señalado, ¿verdad? Entonces, es vital que nos vaya quedando claro estos puntos, porque la ley ha venido trabajando en esto, ¿verdad? Y principalmente por eso se creó la Convención de Belén de Pará, por eso se dio la CEDAW, por eso está el Pacto Montevideo, por eso está el Pacto de San Salvador, en donde se ha hablado precisamente que las mujeres son una población vulnerable, al igual que es ya el adulto mayor. Esto por Convención Americana de los Derechos de la Persona Adulta Mayor e inclusive en la legislación interna que hemos ido teniendo, ya tenemos también a la persona adulta mayor como parte de las poblaciones vulnerables, don Randall. Sí, lo que pasa es que se ha ido avanzando, ¿verdad, don Belisario? O sea, discúlpeme que le haga esta pregunta, pero ¿usted recuerda en qué año empezó a litigar en temas de familia? 1984. Ok. Los divorcios 39 años. que usted tramitó en los primeros 10 años, le pregunto, ¿fueron variando incluso la concepción que tienen las partes? Y aquí sí voy a hablar particularmente de mujeres que evidentemente están, digamos, vamos a ver, los abusos patrimoniales, físicos, sexuales que se registran, aunque hay de mujer a hombre, realmente la enorme mayoría, y así, eso lo dicen claramente las estadísticas, son de hombre a mujer. La concepción de esa violencia, la concepción de esa autodeterminación, la situación del respeto al no, al patrimonio, a su cuerpo, ha ido variando desde que usted empezó a litigar hasta hoy, no solo porque usted se lo sople a su clienta, sino en la concepción de sus clientas, don Belisario. Sí, claro, sin duda alguna. Y todavía tengo resabios, ¿verdad? Tengo matrimonios de 50 años que estamos en proceso de divorcio, pero que se crearon y surgieron en un concepto de esa sociedad patriarcal que, que venimos heredando. Y hay sociedades todavía que son hoy día tremendamente machistas, patriarcales, mil por mil. Hay sociedades, cuando hablo de sociedades me refiero de otros países, ¿verdad? Ya sea de aquí, de América Latina o de Medio Oriente, por ejemplo, ¿verdad? Y tengo un caso de una persona de Medio Oriente en donde en la forma en que se conceptualizó el divorcio, y ese fue el gran, hoy en la mañana precisamente estaba trabajando en el caso, la forma en que se conceptualizó el divorcio, se fijaron cláusulas en aquel momento que respondían más a esa sociedad patriarcal, a esa actitud de dominación del hombre sobre la mujer y sobre la hija, en un nivel de pertenencia a la comunidad familiar. Ojo eso, a la comunidad familiar. No, no tenemos casa, no tenemos bienes porque esto pertenece a la comunidad familiar. Oh, 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 oh. Entonces, simplemente agarra, vete, simplemente vete con tu hija y vamos a establecer condiciones en cuanto a la manutención de la hija. Mientras la hija esté conmigo, mientras la hija viva conmigo, mientras la hija acepte, ojo, los principios, los valores cristianos y siempre respete la decisión del padre, va a tener todo lo necesario para su manutención. Eso está metido en un divorcio de hace 10 años, ¿ok? Que me ha tocado en estas 2 semanas tratar de tumbar en las otras sedes, para que usted se dé cuenta Claro. cómo viene esa sociedad patriarcal metida ahí todavía, generando actos violatorios terribles que el mismo sistema judicial los avalaba. Y yo Claro, me eso era lo pregunto, que le iba a decir, porque no solo existe, digamos, la reproducción de violencia patriarcal en la negociación, si se puede decir así, entre las partes, sino que está judicializada, homologada por tribunales claro, de familia. claro, esa violencia estructural que le llamo yo, esa violencia
además de que simplemente la violencia doméstica se pone en un papel, se genera el acto de violencia patrimonial, y vino una jueza la semana pasada y me dice, es que como esto está homologado en el proceso de divorcio, hay que respetarlo per se. Y entonces le digo, no, un momentito, aquí lo que queremos es hacer un cambio por el cambio de circunstancias. Le estoy hablando de un caso de la vida real, ¿verdad? En donde la jueza simplemente rechaza la imposición de una pensión alimentaria porque en el proceso de divorcio se dijo, cada quien asume los gastos, punto. ¿Ok? Y entonces eso cuando había una guarda compartida. Pero ahora que no hay guarda compartida, porque una situación de hecho genera que los hijos estén ahora solo con la mamá, pues hace y genera el derecho a los menores de reclamar una pensión alimentaria. Y la jueza viene y dice, no, no se puede imponer pensión alimentaria. ¿Ok? Porque en el convenio homologado se dijo que cada uno asumía los gastos. ¿Ok? Entonces, vean cómo la violencia estructural puede perfectamente hacer que se consoliden este tipo de actos. Pero sí, hace 40 años, cuando yo empecé a litigar, cuando empezábamos a tener los convenios de divorcio, eran muy distintos a los de ahora. Es decir, antes era, ok, el señor asume la pensión alimentaria de su ex esposa y eso se partía de que era para toda la vida, ¿verdad? Porque veníamos de aquel concepto de Paco y Lola, ¿verdad? Mamá amasa la masa, papá lee el periódico, va al trabajo y trae y es el proveedor. Y eso ha ido cambiando radicalmente. Hay algunas poblaciones entre chicas de 20, 30, 40 años que rondan en los 20, 30, 40 años que hemos ido tumbando eso. Y hemos ido cambiando por la vía de la negociación muchos acuerdos de divorcio que fueron homologados en su momento precisamente para dejar sin efecto pensiones alimentarias en virtud de que todavía la mujer de 30, 35 años, pues es profesional, trabaja, tiene bienes y puede atender sus propias necesidades. Un caso de una mujer que le fijó en aquel entonces 2 millones de colones solo para ella, siendo que es una profesional con 3 profesiones, empresaria de bienes raíces y tiene una capacidad económica que más bien casi que es superior a la del obligado alimentario. Y entonces ahí venimos cambiando poco a poco la línea jurisprudencial de los tribunales de justicia, Orlando. Claro. ¿Cuándo entender cuándo? Vamos a ver, ¿dónde está la línea entre un abuso y algo justo, empresario? Pasa muchísimo, por ejemplo, que hombres, porque son los hombres que más dan pensión alimentaria, dicen, no, suave, es que yo no le puedo dar la plata a ella para que administre la pensión, yo quiero muestras, eso incluso hubo un proyecto de ley que me demuestre con facturas que la pensión alimentaria que yo estoy pagando se gasta en mis hijos. ¿Okay? Hubo un proyecto de ley que buscaba que esa persona presentara facturas. O decir, bueno, es que fulana, María, para seguir el ejemplo de mi abuelo, Julián y María, María tiene una pensión de 2 millones. Entonces que alguien diga, ¿qué montón de plata tiene María? Es que es una abusada para sus hijos. O una persona sin hijos que tenga una pensión de 4 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está la línea para decir, eso es un abuso patrimonial? ¿Ok? O de ahí, es que eso es lo justo porque en el caso de los hijos, por ejemplo, la ley busca mantener el mismo estilo de vida antes y después del divorcio, o porque una persona siempre dependió económicamente de la primera y eso es lo que dice la ley. ¿Dónde está el abuso y dónde está la justicia? Conozco un caso para hablar de pensiones alimentarias, donde el obligado alimentario tiene ingresos entre 10, 12 millones de colones mensuales. Tiene un hijo al cual le dio profesión, estudios en lo privado. Se enredó con una chica humilde de un barrio pobre, sencilla, y tuvo una hija. A esa hija le da 180,000 colones para atender todas sus necesidades alimentarias. Al hijo le da 700,000 para sus gastos personales y además le cubre toda la educación privada. Entonces, esta madre
de esta niña dice, bueno, vengo y quiero por lo menos el mismo monto que le da a su hermanito, ¿verdad? Entonces, ¿es eso justo o es eso abuso de parte de la señora? En mi opinión, hay justicia de parte de la señora de pretender que ese padre multimillonario venga y le brinde una calidad de vida a su hija en los mismos términos y condiciones en que se los dio a su hijo, se lo ha dado a su hijo hasta este momento. Dice más bien, y conozco el proceso, en donde el padrastro de la niña dice, debería ser quien asuma la diferencia de los gastos si es que quiere darle un estilo de vida mayor a la niña, con la cual no se relaciona, no viaja, no la saca a pasear en ningún lado, tiene 5 años de una situación totalmente abandónica. Entonces, ¿hay abuso de la mamá peleando por mejores condiciones? Para mí no hay abuso. ¿Es un acto de justicia? Es un acto de justicia. Entonces, en el tanto y cuanto valoremos las posibilidades económicas del obligado alimentario versus las necesidades que tiene un acreedor alimentario y el derecho a mantener un estilo de vida, o ese mismo estilo de vida que tiene el padre con un carro que vale 40 millones de colones, con viajes fuera del país de manera permanente, cada 2 meses está saliendo y está disfrutando fuera del país. Okay. Ese estilo de vida del padre, me parece que la niña de esta chica pobre puede reclamar, debe estar obligado a atenderle esas necesidades. Entonces, esa línea de la justicia y del abuso es lo que tenemos que ir viendo. Claro, si vemos casos en los que la exesposa tiene 2 profesiones, es joven, no tiene impedimento para laborar, tiene condiciones, tiene bienes y tiene posibilidades de poder atender sus propias necesidades, bueno, el Código de Familia establece con claridad en el 173 que nadie está obligado a dar pensión alimentaria si la persona acreedora no lo necesita. Y bueno, necesitará esa persona profesional, joven, sin impedimento físico y que tiene ingresos propios, ser alimentada por su cónyuge o por su excónyuge. En mi opinión, no. Ahí podríamos hablar entonces de un abuso patrimonial que quiera eventualmente hacer este hombre o esta mujer en tratándose de apoderarse del patrimonio de su expareja o su pareja. Normando. Don Belisario, los éxitos profesionales, salariales, posteriores al divorcio. Digamos que Julián se divorció con un salario de 1.000.000 de pesos, pero un año después del divorcio, 2 años después del divorcio, le dieron el puesto de su vida y subió a 5.000.000 de pesos. Ok, ese éxito profesional y salarial arrastra a los hijos, a los que le da, entiendo, pensión alimentaria hacia arriba, pero no al excónyuge. ¿Estoy bien? Totalmente de acuerdo. Sí, sí, no, ya el excónyuge en realidad debió, tendría que haber renunciado a su derecho alimentario, pero en relación a los hijos, sí, es un tema para valorar, hay un cambio de circunstancias. Resulta que usted se pegó la lotería y se ganó el acumulado por 500 millones de colones y ahora puso una empresita y está en mejores condiciones. Pero yo estoy casi seguro que conociendo a un buen padre de familia, no va a necesitar que la madre a los hijos lo demande, porque automáticamente le puede generar mejores condiciones a sus hijos. Por eso es que se habla de cambio de circunstancias, pero ese cambio de circunstancias va en relación a quien tiene el derecho de recibir la pensión alimentaria, en este caso a los menores y no al excónyuge. Normando. Es decir, la situación, por eso, vamos a ver, el éxito, el ingreso, el nivel de ingreso, se mide hasta el momento en que hay una separación de hecho, a diferencia de la relación con los hijos, que es de por vida. Ok, bueno, depende. Vamos a ver. Hasta el momento de la separación, vamos a distribuir bienes. Y lo más importante es de que sí, la señora se lleve el derecho ganancial. Eso sí, si no hay derecho ganancial porque solo deudas tenemos, bueno, va a tener que apechugar también la deuda, ¿verdad? Es decir, ella tiene que entender de que el derecho a la ganancialidad implica no solamente tener claro cuáles son los pasivos y cuáles son los activos, porque muchas personas
creen, ah, no, las deudas son de él, ah, no, las deudas son de ella. No, aquí solo tenemos que ver lo que tenemos que repartir como activos. Ahí están totalmente equivocados. Y con respecto a los chicos, recuerde que hay una variable. Esa obligación llega a los 18. Terminado, cumplidos los 18 años, entre 18 y 25, la relación es solo padre-hijos. Ya es la responsabilidad y la negociación que se puede hacer entre el papá y el hijo con respecto a la pensión alimentaria. Incluso que se la quite, que quite impedimento de salida, etcétera, y le va dando de manera voluntaria a ese hijo mayor. Y a los 25 años cesa completamente la relación, ya el deber del padre. Y con respecto a sus bienes, usted, persona adulta, tiene el derecho de disponer de los bienes como quiera y no está obligado, como a veces muchas mujeres creen, es que tenés que dejarle el techo a los hijos, es que hay que dejarle la propiedad a los hijos. No, 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 no. Eso no es ninguna obligación. La semana pasada dejamos una casa a nombre de la ex esposa, bueno, porque consideramos de que era el derecho de la ex esposa tener ese bien como pago a su derecho ganancial, porque cubría todo lo demás. Y a los hijos nos mantenemos con el monto de la cuota alimentaria como corresponde y sin ninguna dificultad, sabiendo que a los 18 cesa la obligación alimentaria y se mantiene de 18 a 25 si me demuestra buen rendimiento académico, proyecto de vida y que va avanzando propiamente en obtener buenas calificaciones durante. Don Belisario, justamente, bueno, no, vamos a la pausa. Después le hago la pregunta que le están haciendo a través de Facebook. Es solo una pausa, regresamos, nos quedan 2 minutos de programa, ya volvemos. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de violencia patrimonial entre cónyuges o excónyuges con el especialista en Derecho de Familia, Belisario Solana. Don Belisario, es que le estaban preguntando en Facebook, justamente usted acaba de decir que la relación del padre o la madre, digamos particularmente, normalmente el padre con los hijos beneficiarios de pensión es hasta los 18 años. Digamos, en la relación antes de los 18 es con la madre y después de los 18 a los 25, si siguen estudiando y teniendo este proyecto de vida, es con los hijos. Es decir, si un papá, que era lo que estaban preguntando en Facebook, incumple el pago de la pensión de un hijo entre los 18 y los 25, que tiene las condiciones necesarias para recibirla, el que tiene que ir a girar la orden de captura por pago de una pensión y todo eso, es el hijo que no lo recibe. Ya su madre sale de todo el panorama, don Belisario. Efectivamente, es el hijo el que está legitimado porque ya la madre ya perdió, ya se le extinguió los atributos de la patria potestad. Y uno de los atributos de la patria potestad, así como de la guardia, crianza, educación, es la representación legal. Entonces, al cumplirse 18 años, el niño como tal, o el joven más bien, hablemos, o la joven como tal, al cumplir los 18 años, automáticamente extingue el atributo de la patria potestad, de la representación legal, y debe asumir ese joven o esa joven directamente ante el despacho judicial la representación y el reclamo de sus derechos alimentarios. Precisamente hoy recibí un caso de un señor que pretende un rebajo de la pensión y hay un acreedor alimentario mayor de edad y otro menor de edad. Entonces, en ese caso, tuvo que demandar a la mamá en representación del menor y tuvo que demandar a su hijo mayor de edad, ¿ok? Para que él por sí solo venga y eventualmente se defienda. Ese hijo puede perfectamente, o esa hija puede perfectamente llegar y decir, no, mire, yo arreglé ya con mi papá. A mí no me interesa el juicio, yo recibo lo que a mi papá me da y punto. Y con él voy a negociar. Y la madre no tiene por qué ni condicionarlo ni coaccionarlo a tomar una decisión contraria.
Así es que hay que ir conociendo estos detalles, porque también en alguna medida representan actos de abuso, don Randall, para volver al tema principal. Que de hecho, digo, es realmente un tema muy, muy interesante que no se agota en un programa, don Belisario, pero si algo nos ha quedado claro es que cuando hay casos de este tipo, la sociedad juzga muy duro para un lado y para el otro. ¿Okay? Pero resulta que la mitad del país dice que fulano de tal es una abusadora y la otra mitad del país dice que no, en un tema que es meramente privado a mi gusto. ¿Okay? Meramente privado, no tiene absolutamente ningún alcance público, excepto en lo penal, donde hubo, digamos, un despliegue público de las autoridades judiciales. ¿Okay? ¿Cómo educamos a la sociedad? Porque realmente califican y objetivizan de una manera tan fácil, don Belisario. Sí, a mí me ha dolido muchísimo todo esto que hemos vivido la semana pasada, bueno, ya desde hace más de 2 meses que venimos viendo este tema mediático de un caso de una pareja de Que no es personas mediático. notorias. ¿Ah? Que no es mediático. Que no tiene por qué ser mediático, ¿verdad? No tiene. Es terrible lo que uno ve todos los días en las redes sociales de manera constante y en los medios, ¿verdad? Esto debió haber quedado en el ámbito de la intimidad de ambos. No debió haber salido de ahí, no tenía por qué escaparse de la esfera del juzgado de familia y del juzgado de pensiones alimentarias. Y más bien en ese ámbito de intimidad debieron de haber resuelto la forma en que eventualmente ponían punto final a su matrimonio. Estas son cosas que a veces se usan precisamente como para ejercer cierto abuso del derecho, y eso es lo que no podemos permitir. Yo recomiendo, como abogado especialista en estos temas de derecho de familia, que no trascendamos nunca las discusiones en el seno de la familia, porque si tenemos hijos siempre seremos papás y nuestros hijos serán nuestros hijos per se. Entonces, esto no tiene ninguna lógica de hacer shows por la prensa en circunstancias en donde es lamentable que se ventilen muchas intimidades de un hogar y una pareja. Se puede destruir fácilmente a una persona, cualquiera de las dos. Así es. O a los hijos, tiene razón don Belisario. Así es, así es. Y por ahí es donde va esta novela, don Randall. Yo creo que en esta semana van a haber cosas durísimas también, salvo que exista un tercero que venga a tender un puente de comunicación. Si ese tercero no aparece rápidamente, esto podría llevar muchísima más sangre al río y sería todavía muchísimo más lamentable, porque hay dos poblaciones vulnerables, ¿verdad? Está la población del adulto mayor y está la población de la mujer. Los dos son poblaciones vulnerables. Los dos tienen normas convencionales, los dos tienen normativa especial en Costa Rica para regular los abusos. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer un alto en el camino y tender puentes para construir un buen acuerdo y que ambas familias puedan vivir más tranquilamente, don Randall. Don Belisario, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado y ha estado muy interesante. No, encantado, a la orden. Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy, a don Belisario Solano. Mañana juega la Sele. Es que mañana tenemos matices en horario especial. Mañana haremos un repaso de temas muy importantes, particularmente internacionales, en un collage de reportajes internacionales, y el miércoles regresaremos entonces con horario habitual. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz tarde a todos. Y la canción, se me olvidó la canción, don Belisario. ¿Con cuál canción quiere irse? Bueno, aprovechando que todavía estamos un día posterior al Día del Padre, hay una canción que escuché ayer que me encantó. Yo quiero ser como tú, de Dani Berríos. De Dani Berríos. Sí, sé cuál es una canción bellísima. Quiero ser como tú, es una canción bellísima. Sí, es una canción bellísima. Entonces Dani Berríos, que creo que es la primera vez que despedirá Matices, lo despido hoy. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.